En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estas palabras resuenan como un eco eterno que atraviesa los siglos, proclamando una verdad que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. El Evangelio de Juan no es simplemente otro relato de la vida de Jesús. Es el testimonio íntimo y profundo del discípulo que recostó su cabeza sobre el pecho del Salvador, quien conoció los latidos del corazón de Dios hecho hombre. Juan, el hijo del trueno, como lo llamaba el Señor junto a su hermano Jacobo, había sido testigo de acontecimientos que ningún ojo humano había contemplado jamás. Desde las orillas del mar de Galilea, donde dejó sus redes para seguir al Maestro, hasta el pie de la cruz, donde recibió el encargo más sagrado de cuidar a María, la madre de Jesús, este hombre había vivido cada momento de la revelación más extraordinaria de todos los tiempos. Cuando Juan tomó la pluma para escribir su evangelio, ya era un anciano. Sus cabellos blancos como la nieve contaban historias de décadas de ministerio, de persecuciones, de destierro en la isla de Patmos, de iglesias plantadas y de vidas transformadas por el poder del evangelio. Pero en su corazón ardía aún la llama inextinguible de aquel primer encuentro con Jesús, cuando Andrés lo llevó ante el Nazareno, y él le dijo: «Venid y ved». Era aproximadamente la hora 10, y Juan nunca olvidaría ese momento que partió su vida en dos, antes y después de conocer al Hijo de Dios. El propósito de Juan al escribir era claro y urgente. Herejías comenzaban a infiltrarse en la iglesia primitiva. Algunos negaban la humanidad de Cristo, otros su divinidad. Gnósticos proclamaban que el conocimiento secreto era el camino a la salvación, mientras que otros dudaban de que Jesús fuera verdaderamente el Mesías prometido. Juan, movido por el Espíritu Santo, tomó su pluma no para escribir una biografía más, sino para grabar en pergamino el testimonio que había guardado en su corazón durante décadas: que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tenemos vida eterna en su nombre. La estructura de su evangelio no siguió el patrón cronológico típico. Juan seleccionó cuidadosamente 7 señales milagrosas que revelaran la gloria de Cristo, 7 declaraciones «Yo soy», que proclamaran su identidad divina, y una serie de encuentros íntimos que mostraran el corazón compasivo del Salvador. Cada palabra fue escogida con precisión quirúrgica, cada relato tejido con hilos de oro que formaban un tapiz magnífico de la verdad eterna. El Evangelio comenzaba no con genealogías o nacimientos, sino con una declaración que hacía temblar los cimientos del mundo conocido. En el principio era el Verbo. Juan llevaba a sus lectores más allá del tiempo, más allá de la creación misma, para revelar que Jesús no era simplemente un profeta extraordinario o un maestro inspirado. Él era el Logos eterno, la palabra creadora que había pronunciado la luz en la oscuridad, que había dado forma a las estrellas y había alentado vida en el primer hombre. Esta palabra, esta expresión perfecta de la mente y el corazón de Dios, se había hecho carne y había habitado entre nosotros. Juan había visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No era una visión mística o una experiencia extática, era la realidad tangible de haber caminado con Dios por los senderos polvorientos de Palestina, de haber compartido el pan en la misma mesa, de haber escuchado su risa y sus lágrimas. El ministerio de Juan el Bautista ocupaba un lugar especial en el relato. El precursor, el que había venido a preparar el camino, había sido el primero en proclamar la identidad verdadera de Jesús. «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Estas palabras resonaron en el corazón de Juan como un trueno sagrado. El Bautista no había venido para quedarse con la gloria, sino para señalar hacia aquel que era incomparablemente mayor.
Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Había declarado con una humildad que contrastaba radicalmente con la ambición humana. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob era una historia que Juan relató con particular cuidado. Había sido testigo de cómo el Maestro rompía barreras sociales, raciales y religiosas con una naturalidad que desconcertaba a los discípulos. Una mujer, samaritana, con un pasado marcado por relaciones fallidas, se convirtió en la primera misionera que llevó el Evangelio a su ciudad. Jesús había visto más allá de su reputación, más allá de sus errores, hasta el corazón sediento que buscaba desesperadamente el agua viva que Él ofrecía. La conversación había comenzado con una petición simple: «Dame de beber», pero rápidamente se transformó en una revelación profunda sobre la naturaleza de la verdadera adoración. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No se trataba de montañas sagradas o templos específicos, sino de una relación íntima y auténtica con el Dios vivo. La mujer había corrido a la ciudad, dejando su cántaro junto al pozo, proclamando: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». La sanidad del hijo del oficial real en Capernaum había demostrado que la fe verdadera no necesitaba señales físicas para creer. El padre había rogado a Jesús que bajara y sanara a su hijo, pero el Señor había respondido con una palabra de autoridad que trascendía la distancia: «Ve, tu hijo vive». El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y mientras descendía a su casa, sus siervos le salieron al encuentro con la noticia de que el niño vivía. La hora exacta de la sanidad coincidía perfectamente con el momento en que Jesús había pronunciado las palabras de vida. En el estanque de Betesda, Jesús había encontrado a un hombre que llevaba 38 años en su condición de invalidez. La pregunta del maestro había sido penetrante: ¿quieres ser sano? Parecía obvia, pero revelaba la compleja psicología humana que a menudo se acomoda al sufrimiento conocido antes que arriesgarse al cambio. El hombre había respondido con excusas, explicando por qué no podía llegar al agua cuando se agitaba. Pero Jesús no necesitaba el estanque. Su palabra era suficiente: «Levántate, toma tu lecho y anda». Inmediatamente el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. La controversia que siguió había sido intensa. Los líderes religiosos no podían ver más allá de sus interpretaciones legalistas del sábado. Un hombre había sido sanado después de décadas de sufrimiento, pero ellos solo veían una violación de sus tradiciones. Jesús había respondido con palabras que los enfurecieron aún más: «Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo». No solo había sanado en sábado, sino que había declarado a Dios como su Padre, haciéndose igual a Dios. La multiplicación de los panes y los peces había sido un momento de revelación extraordinaria. Juan recordaba vívidamente aquella tarde junto al mar de Galilea. Una multitud de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, había seguido a Jesús hasta un lugar desierto. La compasión del Maestro había sido evidente cuando preguntó a Felipe: «¿De dónde compraremos pan para que coman estos?». Pero él ya sabía lo que iba a hacer. La pregunta era para probar la fe de sus discípulos. Andrés había traído a un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero había añadido con desaliento: «¿Qué es esto para tantos?». Sin embargo, en las manos de Jesús, lo poco se había convertido en abundancia sobrenatural. El Señor había tomado los panes, había dado gracias y los había distribuido, y de la misma manera con los peces. Todos comieron hasta saciarse y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos que sobraron. La reacción de la multitud había sido inmediata. «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo».
Querían hacerlo rey por fuerza, pero Jesús había percibido su intención y se había retirado al monte, solo. Su reino no era de este mundo y su coronación vendría por un camino muy diferente al que ellos imaginaban. Esa misma noche, mientras los discípulos remaban contra viento contrario en el mar, Jesús había venido a ellos andando sobre las aguas. Juan nunca podría olvidar la mezcla de terror y asombro que había sentido al ver aquella figura caminando sobre las olas como si fueran tierra firme. «Soy yo, no temáis», había dicho el Señor. Inmediatamente quisieron recibirlo en la barca. Enseguida, la barca llegó a la tierra a donde iban. Al día siguiente, cuando la multitud lo encontró en Capernaum, Jesús había pronunciado uno de sus discursos más difíciles y profundos. «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Las palabras habían sido como piedras arrojadas a un estanque tranquilo, creando ondas de controversia que se extendían cada vez más lejos. «Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera». La comparación había sido deliberada y provocativa. El maná había sostenido a Israel durante 40 años en el desierto, pero no había podido dar vida eterna. Jesús ofrecía algo infinitamente superior, el pan verdadero del cielo que da vida al mundo. Las palabras más duras habían venido después. «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero». Muchos de sus discípulos habían murmurado: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». No entendían que él hablaba espiritualmente, no literalmente. Su carne era verdadera comida y su sangre verdadera bebida, pero se refería a la comunión íntima con él por medio de la fe. El resultado había sido desgarrador. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan había sentido el peso de la tristeza en el corazón del Maestro cuando se dirigió a los 12. «¿Queréis acaso iros también vosotros?». La respuesta de Pedro había brotado desde lo más profundo de su ser: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». La fiesta de los tabernáculos había proporcionado el escenario para algunas de las declaraciones más audaces de Jesús. Juan recordaba la tensión que se respiraba en Jerusalén. Los hermanos de Jesús, que aún no creían en él, lo habían instado a manifestarse públicamente. «Nadie que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo». Pero el tiempo de Jesús aún no había llegado. Cuando finalmente subió a la fiesta, no públicamente, sino como en secreto, su enseñanza en el templo había causado asombro. «¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado?», se preguntaban los judíos. La respuesta de Jesús había sido profunda: «Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta». En el último y gran día de la fiesta, cuando los sacerdotes derramaban agua del estanque de Siloé en el altar como símbolo de la esperanza mesiánica, Jesús había gritado: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Juan había añadido su comentario inspirado: «Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él», pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. La controversia había alcanzado su punto álgido cuando los fariseos enviaron alguaciles para prenderlo. Pero estos habían regresado con las manos vacías, declarando: «Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre». La autoridad con la que Jesús hablaba no venía de escuelas rabínicas o credenciales humanas, sino del cielo mismo.
Nicodemo, el fariseo que había visitado a Jesús de noche, había intentado defender cierta justicia básica. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Pero sus colegas lo habían despreciado. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. No sabían que estaban enfrentándose no a un profeta de Galilea, sino al profeta prometido por Moisés, al Mesías esperado por todas las generaciones. El encuentro con la mujer sorprendida en adulterio había revelado la perfecta combinación de justicia y misericordia en el carácter de Cristo. Los escribas y fariseos la habían traído, no por celo por la ley, sino para tender una trampa a Jesús. Si decía que la apedrearan, parecería despiadado. Si decía que la perdonaran, parecería que desestimaba la ley de Moisés. Pero Jesús había respondido con sabiduría divina. Inclinándose, había escrito en tierra con el dedo. Cuando insistieron en preguntarle, se había enderezado y había dicho: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Luego se había inclinado otra vez y había seguido escribiendo en tierra. Los acusadores, acusados por su propia conciencia, habían salido uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Jesús había quedado solo con la mujer. «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella había respondido: «Ninguno, Señor». Y Jesús había dicho: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Gracia y verdad habían brillado en perfecta armonía. Inmediatamente después, Jesús había proclamado: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Los fariseos habían objetado que su testimonio no era válido porque daba testimonio acerca de sí mismo. Pero Jesús había respondido que aunque diera testimonio de sí mismo, su testimonio era verdadero, porque sabía de dónde había venido y a dónde iba. La tensión había escalado cuando Jesús declaró: «Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis». La frase «yo soy» había resonado con ecos del nombre sagrado que Dios había revelado a Moisés en la zarza ardiente. Cuando algunos creyeron en él, Jesús había continuado: «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La respuesta había sido defensiva. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero Jesús había señalado una esclavitud más profunda. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La discusión había llegado a un punto de no retorno cuando Jesús declaró: «Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó». Los judíos habían respondido incrédulos: «Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham». La respuesta de Jesús había sido la declaración más directa de su divinidad. de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy». Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Juan había sentido el peso de aquel momento. El Hijo de Dios había proclamado su identidad eterna, y la respuesta había sido intentar matarlo. La luz había venido al mundo, pero las tinieblas no la habían recibido. La sanidad del ciego de nacimiento había sido una de las señales más poderosas y controvertidas. Juan recordaba cómo habían encontrado al hombre y cómo los discípulos habían preguntado: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?». La respuesta de Jesús había transformado toda la perspectiva sobre el sufrimiento. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Después de hacer lodo con saliva y untarlo en los ojos del ciego, Jesús le había dicho: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé». El hombre había ido, se había lavado y había regresado viendo. La conmoción en el barrio había sido inmediata. Unos decían: «¿No es este el que se sentaba y mendigaba?». Otros: «A él se parece». Pero él mismo había declarado: «Yo soy». El interrogatorio que había seguido había sido despiadado. Los fariseos habían llamado al hombre una vez, luego a sus padres, luego al hombre otra vez. Buscaban alguna falla, alguna explicación que no requiriera reconocer el poder de Jesús. Los padres, por temor a ser expulsados de la sinagoga, habían respondido evasivamente: «Edad tiene, preguntadle a él». Pero el hombre sanado había mostrado una valentía extraordinaria. Cuando intentaron hacerle decir que Jesús era pecador, había respondido: «Si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Su testimonio se había fortalecido con cada interrogatorio. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. La respuesta de los líderes religiosos había sido típica: «Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros». Y lo expulsaron. Pero Jesús había buscado al hombre expulsado y se le había revelado como el Hijo de Dios. El que había recibido vista física también había recibido vista espiritual, mientras que los que se creían con vista se habían sumido más profundamente en su ceguera espiritual. Las palabras de Jesús habían sido devastadoras para los fariseos que se creían justos. «Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados». Cuando algunos fariseos preguntaron si también ellos eran ciegos, Jesús había respondido: «Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís: vemos, vuestro pecado permanece». El discurso del buen pastor había fluido naturalmente de esta confrontación. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Los fariseos se habían presentado como pastores del pueblo de Dios, pero habían demostrado ser lobos vestidos de ovejas. «Yo soy la puerta de las ovejas», había declarado Jesús. «Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas». Era una acusación directa contra los líderes religiosos que habían desviado al pueblo de Dios con tradiciones humanas y cargas pesadas. Pero la declaración más hermosa había sido: «Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas». A diferencia del asalariado que huye cuando ve venir al lobo, el buen pastor conoce sus ovejas y ellas le conocen. La relación es íntima, personal, sacrificial. «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Las palabras sobre tener poder para poner su vida y poder para volverla a tomar habían confundido a muchos, pero Juan había comprendido su significado después de la resurrección. «Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre». Durante la fiesta de la dedicación, en pleno invierno, mientras Jesús andaba en el templo en el pórtico de Salomón, los judíos lo habían rodeado con una pregunta aparentemente sincera: «¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente». Pero Jesús sabía que no era una búsqueda genuina de la verdad. «Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí». La razón de su incredulidad había sido clara.
Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Las ovejas verdaderas reconocen la voz del pastor. Entonces había venido la declaración que había encendido su furia. Yo y el Padre uno somos. No era una unidad de propósito solamente, sino una unidad de esencia, de naturaleza divina. Otra vez tomaron piedras para apedrearlo. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? La respuesta había sido brutalmente honesta. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entendían perfectamente lo que Jesús estaba declarando. Su respuesta había sido magistral, citando el Salmo 82. No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. El argumento era irrefutable. Si la Escritura podía llamar dioses a los jueces humanos en sentido figurado, ¿cómo podía ser blasfemia que el Hijo verdadero de Dios declarara su identidad real? La llegada de los mensajeros de Betania había interrumpido el ministerio de Jesús al otro lado del Jordán. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Las palabras eran simples, pero cargadas de esperanza y confianza. María y Marta sabían que Jesús amaba a Lázaro, y ese amor era la base de su petición urgente. La respuesta de Jesús había sido desconcertante. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan había visto cómo el Maestro amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, pero había permanecido 2 días más en el lugar donde estaba. La demora no era por falta de amor, sino por un propósito más profundo. Cuando finalmente decidió ir a Judea, los discípulos habían protestado, «Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá?» Pero Jesús había respondido con una parábola sobre caminar en la luz del día. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Luego había venido la declaración que había helado sus corazones. Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy para despertarle. Los discípulos, aliviados, habían pensado que se refería al sueño natural. Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús había hablado claramente. Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Tomás, llamado Dídimo, había expresado la resignación desesperada del grupo. Vamos también nosotros para que muramos con él. No entendían que iban a presenciar no una muerte, sino la manifestación más gloriosa de la vida. Al llegar a Betania, habían encontrado que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. La casa estaba llena de judíos que habían venido de Jerusalén para consolar a María y Marta. El dolor era palpable, real, humano. La muerte había hecho lo que siempre hace: separar, entristecer, aparentemente vencer. Marta había salido al encuentro de Jesús con palabras que revelaban tanto fe como reproche. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Su fe vacilaba entre la esperanza y la desesperación. La respuesta de Jesús había sido directa: tu hermano resucitará. Pero Marta había interpretado sus palabras en términos de la resurrección final. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Sus palabras habían preparado el escenario para una de las declaraciones más poderosas de todo el Evangelio. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. ¿Crees esto? La pregunta había penetrado hasta lo más profundo del alma de Marta. No se trataba de una doctrina sobre la resurrección futura, sino de una persona presente, que era la resurrección misma. La respuesta de Marta había brotado desde lo más profundo de su ser. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Era una confesión que rivalizaba con la de Pedro, declarada no en un momento de triunfo, sino en las profundidades del dolor. Cuando María había llegado, se había postrado a los pies de Jesús con las mismas palabras. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero su dolor había sido tan intenso que no había podido decir más. Los judíos que habían venido con ella también lloraban. Juan nunca olvidaría lo que había visto en el rostro de Jesús en ese momento. El verbo griego que utilizó era embrimaomai, que significa una agitación profunda y violenta del espíritu, una indignación santa contra la muerte y sus efectos devastadores. Jesús se había conmovido en espíritu y se había turbado. ¿Dónde le pusisteis?, había preguntado. Señor, ven y ve, habían respondido. Y entonces había ocurrido algo que había sorprendido a todos. Jesús lloró. El Hijo de Dios, que tenía poder sobre la muerte, había derramado lágrimas verdaderas, humanas, por su amigo muerto. La reacción de los judíos había sido dividida. Algunos habían dicho, mirad cómo le amaba. Otros, más cínicos, habían murmurado, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? No entendían que Jesús había permitido la muerte para demostrar algo infinitamente mayor que la sanidad. Al llegar al sepulcro, una cueva con una piedra puesta encima, Jesús había dado la orden que había parecido absurda: quitad la piedra. Marta, siempre práctica, había objetado, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. La descomposición había comenzado. La muerte era irrefutable, final, completa, pero Jesús había recordado sus palabras. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. La fe que había pedido no era ciega, sino una confianza en su palabra que iba más allá de las circunstancias aparentes. Quitaron la piedra y Jesús había alzado los ojos al cielo en una oración que había revelado la intimidad perfecta de su relación con el Padre. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Luego había venido el grito que había resonado no solo en Betania, sino a través de los siglos. ¡Lázaro, ven fuera! La autoridad en su voz había hecho temblar la tierra misma, y el muerto había salido, atado de pies y manos con vendas y el rostro envuelto en un sudario. «Desatadle y dejadle ir», había dicho Jesús, con una calma que contrastaba dramáticamente con el milagro extraordinario que acababa de realizar. Para él, dar vida a los muertos era tan natural como respirar, porque él era la fuente misma de toda vida. Juan había visto cómo muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Pero otros, endurecidos en su incredulidad, habían ido a los fariseos para reportar lo sucedido. El milagro más grande había provocado la oposición más feroz. Los principales sacerdotes y los fariseos habían convocado el concilio con urgencia. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Su lógica había sido perversa. Para salvar el templo tenían que destruir al que era el templo verdadero. Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, había pronunciado palabras que eran proféticamente ciertas, aunque él no entendiera su significado. Nos conviene que un hombre muera por el pueblo,
y no que toda la nación perezca. Juan había añadido su comentario inspirado. No hablaba esto por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde aquel día acordaron matarle. La resurrección de Lázaro había sellado la sentencia de muerte de Jesús. La vida había triunfado sobre la muerte, pero los hombres habían preferido las tinieblas a la luz. Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. La Pascua de los judíos estaba cerca, y muchos subían del país a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús, y se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece que no vendrá a la fiesta? Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. La tensión había alcanzado su punto máximo. El Cordero de Dios se acercaba a su Pascua final. 6 días antes de la Pascua, Jesús había llegado a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. El ambiente había sido de celebración, pero también de despedida. María había tomado una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y había ungido los pies de Jesús, secándolos con sus cabellos. La casa se había llenado del olor del perfume. Era un acto de adoración extravagante, de amor que no calculaba el costo. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le había de entregar, había objetado con aparente piedad: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero Juan había sabido la verdad. No decía esto porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. La respuesta de Jesús había sido profética: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. María, en su sensibilidad espiritual, había percibido lo que los discípulos aún no entendían: que la muerte de su Señor era inminente. Gran multitud de los judíos había sabido que Jesús estaba allí, y habían venido no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La evidencia viviente del poder de Cristo tenía que ser eliminada. El domingo siguiente, cuando llegó la gran multitud que había venido a la fiesta y había oído que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle gritando: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Era el cumplimiento de las profecías mesiánicas, pero con una ironía que pocos entendían. Jesús había encontrado un asnillo y se había montado sobre él, como estaba escrito: «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna». Los discípulos no habían entendido esto al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. La multitud que había estado con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, daba testimonio. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Los fariseos, viendo que no prevalecían nada, se habían dicho unos a otros: «Mirad, el mundo se va tras él». Entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se habían acercado a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le habían rogado: «Señor,
Quisiéramos ver a Jesús. Felipe había ido y se lo había dicho a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. La respuesta de Jesús había marcado el comienzo del fin. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La llegada de los gentiles había señalado que su ministerio terrestre estaba completo. Era tiempo de la cosecha final, pero esa cosecha requería que el grano de trigo cayera en tierra y muriera. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Era la ley paradójica del reino de Dios. La vida viene a través de la muerte, la gloria a través del sufrimiento, la victoria a través de la derrota aparente. Sus palabras siguientes habían revelado su humanidad perfecta. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. El peso de lo que se acercaba había presionado sobre su espíritu humano, pero su resolución había permanecido firme. Padre, glorifica tu nombre, había orado, y entonces había venido una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí había oído la voz, pero la habían interpretado de diferentes maneras. Unos decían que había sido un trueno, otros que un ángel le había hablado. Jesús había explicado: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan había entendido que decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. La multitud había respondido confundida: nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Sus expectativas mesiánicas no incluían un Mesías sufriente. Las palabras finales de Jesús a la multitud habían sido una urgente exhortación. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Dicho esto, Jesús se había ocultado de ellos. A pesar de todas las señales que había hecho delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Juan había reflexionado sobre esta incredulidad con dolor. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. El rechazo persistente de la luz había resultado en una ceguera judicial. Sin embargo, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El miedo al hombre había demostrado ser un lazo poderoso. Las últimas palabras públicas de Jesús habían sido un resumen poderoso de su misión. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
La transición hacia el final había sido marcada por una declaración temporal que llenó de peso cada palabra siguiente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La cena había comenzado, y el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se había levantado de la cena, se había quitado su manto y tomando una toalla se la había ceñido. El acto que había seguido había dejado a los discípulos en silencio, shock. El Maestro, el Señor, el que había resucitado muertos y calmado tempestades, se había arrodillado para lavar los pies de sus discípulos. Era una inversión tan radical de los roles esperados que Pedro había protestado violentamente: «Señor, ¿tú me lavas los pies? Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después», había respondido Jesús. Pero Pedro había insistido: «No me lavarás los pies jamás». La respuesta de Jesús había sido devastadora: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Inmediatamente, Pedro había ido al extremo opuesto. «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Pero Jesús había explicado la lección espiritual. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Juan había sabido que se refería a Judas. Después de lavarles los pies, Jesús había tomado nuevamente su manto, se había vuelto a sentar a la mesa y había explicado la lección. «¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». La atmósfera había cambiado cuando Jesús había declarado: de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar». Los discípulos se habían mirado unos a otros, dudando de quién hablaba. Juan, que estaba recostado al lado de Jesús, había recibido una señal de Pedro para que preguntara quién era. «Señor, ¿quién es?», había susurrado Juan. La respuesta había sido susurrada: «A quien yo diere el pan mojado, aquel es». Y mojando el pan, se lo había dado a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás había entrado en él. «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto», le había dicho Jesús. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito le dijo esto. Algunos pensaban que le decía que comprase lo que necesitaban para la fiesta o que diese algo a los pobres. Judas había tomado el bocado y había salido inmediatamente, y era de noche. La oscuridad física había reflejado la oscuridad espiritual que rodeaba la traición. Pero cuando Judas salió, Jesús había hablado con una extraña mezcla de dolor y triunfo. «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará». Luego había venido el mandamiento nuevo. «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». No era nuevo en el sentido de que el amor no hubiera sido mandado antes, sino nuevo en su calidad y medida. «Como yo os he amado». Pedro había hecho la pregunta que todos tenían en mente: «Señor, ¿a dónde vas?». La respuesta había sido misteriosa: «A dónde yo voy. No me puedes seguir ahora, mas me seguirás después». Pero Pedro había insistido: «Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora?
mi vida pondré por ti. La respuesta de Jesús había revelado tanto compasión como conocimiento profético. ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Era una predicción que había cortado como espada el corazón de Pedro, pero también una preparación para la restauración que vendría después. Las palabras de consuelo habían fluido inmediatamente. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tomás había hecho la confesión honesta de su confusión. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? La respuesta había sido una de las declaraciones más exclusivas y más gloriosas del cristianismo. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Felipe había pedido lo que parecía razonable. Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Pero la respuesta había revelado cuán cerca habían estado de la revelación más grande sin darse cuenta. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Luego había venido una promesa que había sonado casi demasiado buena para ser verdad. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. La condición había sido clara. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego había venido la promesa del Consolador. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, había prometido. Era una promesa tanto de su resurrección como de su presencia espiritual continua. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Judas, no el Iscariote, había preguntado, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? La respuesta había revelado la naturaleza íntima de la relación con Cristo. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La promesa del Espíritu había sido ampliada, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Era la garantía de que la verdad no se perdería con la partida física de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Era una paz que no dependía de circunstancias externas, sino de la presencia de Él que había vencido al mundo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo.
Era una declaración de su humanidad y de su subordinación económica en la Trinidad, no de inferioridad ontológica. Las palabras finales del discurso superior habían sido urgentes. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Mientras caminaban hacia el Getsemaní, Jesús había continuado sus últimas enseñanzas con la parábola de la vid. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La advertencia había sido solemne. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Pero la promesa para los que permanecen había sido gloriosa. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. El motivo detrás de estas palabras había sido revelado. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No era una carga pesada, sino una invitación a la alegría completa. Luego había venido la repetición del mandamiento del amor, pero ahora en el contexto del sacrificio inminente. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. La relación había sido redefinida. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Era una elevación extraordinaria de estatus, de siervos a amigos, de subordinados a confidentes. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La iniciativa divina en la salvación había sido claramente establecida, pero luego había venido la advertencia sobre la oposición que enfrentarían. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. La razón del rechazo había sido explicada. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Era el cumplimiento de la Escritura, para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron.
El rechazo no había sido basado en evidencia insuficiente, sino en rebelión deliberada contra la luz. Pero vendría ayuda. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. La razón para estas advertencias había sido preventiva. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. La tristeza de los discípulos por su partida había sido evidente, pero Jesús había explicado por qué era necesaria. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu había sido definida con precisión: de pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Las palabras finales de instrucción habían sido acompañadas de una promesa: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La relación trinitaria había sido revelada. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Era una ventana hacia la unidad perfecta dentro de la deidad. La promesa de gozo había venido envuelta en una parábola: todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Los discípulos habían murmurado entre sí, confundidos por estas palabras. Jesús había explicado con la analogía del parto: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. La promesa sobre la oración había sido revolucionaria. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. El momento de hablar claramente había llegado. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. La declaración final había sido simple y directa: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Los discípulos, finalmente entendiendo, habían declarado: he aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Pero Jesús había conocido la fragilidad de su fe. ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Luego había venido la oración más sagrada jamás pronunciada. Juan había escuchado muchas oraciones de Jesús, pero esta había sido diferente. Era la oración del sumo sacerdote, ofrecida no en el templo de piedra, sino en el templo del corazón humano. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan había sentido el peso eterno de estas palabras. La vida eterna no era simplemente duración sin fin, sino calidad de vida, conocer al Padre y al Hijo en comunión íntima y personal. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Era una petición para el retorno a la gloria preencarnada, pero ahora como el Dios hombre que había completado la obra de redención. La oración había continuado con intercesión por los discípulos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. La identificación entre Cristo y sus discípulos había sido completa, pero la petición más urgente había venido después. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La petición por santificación había sido central. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero la oración había expandido más allá de los 11. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan había entendido que estaba incluido en esa oración, y todos los que creerían a través de los siglos por el testimonio apostólico. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La visión final había sido gloriosa. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos.
Después de esta oración, habían salido al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró Jesús con sus discípulos. Judas, que le entregaba, también conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas había llegado con una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, con linternas, antorchas y armas. La ironía había sido amarga. Venían con luces para arrestar a la luz del mundo, venían armados para capturar al príncipe de paz. Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, había salido y les había dicho: ¿A quién buscáis? Habían respondido: a Jesús Nazareno. La respuesta había sido simple pero poderosa: yo soy. Y Judas, que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. La gloria divina había brillado a través de su humanidad por un momento, demostrando que nadie podía tomar su vida. Él la daba voluntariamente. Volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús había respondido: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Juan había notado que esto era para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Pedro, siempre impulsivo, había sacado su espada y había herido al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Pero Jesús había dicho a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos habían prendido a Jesús y le habían atado. Le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un hombre muriese por el pueblo. Juan, conocido del sumo sacerdote, había seguido a Jesús junto con Pedro. El otro discípulo había entrado con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro se había quedado fuera, a la puerta. Salió pues Juan y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. La portera había dicho a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Él había respondido: no lo soy. Los siervos y los alguaciles habían hecho un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también Pedro estaba con ellos, calentándose. Juan había observado cómo el sumo sacerdote preguntaba a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. La respuesta de Jesús había sido directa: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando había dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le había dado una bofetada a Jesús, diciendo: así respondes al sumo sacerdote. La respuesta de Jesús había mostrado tanto dignidad como justicia. Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás había enviado a Jesús atado a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, Pedro seguía en el patio calentándose. Le habían dicho: ¿no eres tú de sus discípulos? Él había negado y había dicho: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le había dicho: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro había negado otra vez, y enseguida cantó el gallo. Juan había visto las lágrimas en los ojos de Pedro cuando el sonido del gallo había atravesado la noche como una espada. Las palabras de Jesús habían regresado con fuerza devastadora: no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. De Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de mañana,
y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. La ironía había sido palpable. Se preocupaban por la contaminación ceremonial mientras entregaban al Cordero de Pascua para ser sacrificado. Pilato había salido a ellos y había dicho: «¿Qué acusación traéis contra este hombre?». Habían respondido: «Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado». Era una respuesta evasiva que había irritado al gobernador. «Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley», había dicho Pilato. Pero ellos habían respondido: «A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie». Juan había entendido que esto era para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Pilato había entrado otra vez en el pretorio, había llamado a Jesús y le había dicho: «¿Eres tú el rey de los judíos?». La respuesta de Jesús había sido una pregunta: «¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? ¿Soy yo acaso judío?». Había respondido Pilato: «Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?». La respuesta de Jesús había revelado la naturaleza de su reino. «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí». «Luego, ¿eres tú rey?», había insistido Pilato. La afirmación había sido clara. «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz». La pregunta de Pilato había revelado el cinismo de su época. ¿Qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, había salido otra vez a los judíos y les había dicho: «Yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos?». La respuesta había sido como un rugido de bestia herida: «No a éste, sino a Barrabás». Y Barrabás era ladrón. Pilato había tomado entonces a Jesús y le había azotado. Los soldados habían entretejido una corona de espinas y se la habían puesto en la cabeza y le habían vestido con un manto de púrpura y le habían dicho: «Salve, rey de los judíos», y le habían dado de bofetadas. Pilato había salido otra vez y les había dicho: «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Había salido Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les había dicho: «He aquí el hombre». La imagen había sido devastadora. El creador del universo, coronado con espinas por sus criaturas, vestido en burla de su realeza verdadera. «He aquí el hombre», había dicho Pilato, sin saber que presentaba al segundo Adán, al hombre perfecto que había venido a deshacer lo que el primer Adán había arruinado. Cuando le habían visto, los principales sacerdotes y los alguaciles habían gritado: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Pilato les había dicho: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos habían respondido: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios». Cuando Pilato había oído decir esto, había tenido más miedo, y había entrado otra vez en el pretorio, y había dicho a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le había dado respuesta. Entonces Pilato le había dicho: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». La respuesta había revelado la soberanía divina. «Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Pilato había procurado soltarle desde entonces, pero los judíos habían gritado: «Si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone». Al oír Pilato estas palabras, había llevado fuera a Jesús y se había sentado en el tribunal en el lugar llamado
el enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, había dicho a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos habían gritado: «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les había dicho: «A vuestro rey he de crucificar». Los principales sacerdotes habían respondido: «No tenemos más rey que César». Así que entonces se lo había entregado para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, había salido al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, donde le habían crucificado, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato había escrito también un título que había puesto sobre la cruz, el cual decía: «Jesús Nazareno, Rey de los Judíos». Muchos de los judíos habían leído este título, porque el lugar donde Jesús había sido crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Los principales sacerdotes de los judíos habían dicho a Pilato: «No escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los Judíos». Pilato había respondido: «Lo que he escrito, he escrito». Sin saberlo, había proclamado una verdad que los cielos confirmaban. Los soldados habían tomado los vestidos de Jesús y habían hecho 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces habían dicho entre sí: «No la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será». Juan había recordado las palabras del Salmo: «Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Juan había estado allí, junto a la cruz. Estaban también la madre de Jesús y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús había visto a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, había dicho a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después había dicho al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la había recibido en su casa. Juan había sentido el peso sagrado de ese encargo. En medio de su propia agonía, Jesús había pensado en el cuidado de su madre. Era la demostración final de su amor perfecto, incluso mientras llevaba los pecados del mundo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba acabado, había dicho para que la Escritura se cumpliese: «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces habían empapado en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la habían acercado a la boca. Cuando Jesús había tomado el vinagre, había dicho: «Consumado es». Era un grito de triunfo, no de derrota. La palabra griega tetelestai significaba pagado en su totalidad, completado, terminado. Era el grito de victoria del Redentor, que había completado la obra que el Padre le había dado que hiciese. Habiendo inclinado la cabeza, había entregado el Espíritu. Juan había visto el momento exacto en que el Hijo de Dios había entregado voluntariamente su vida. No había sido tomada de él la había dado. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan había sido testigo ocular de este momento, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. La sangre y el agua habían sido evidencia médica de que Jesús había muerto verdaderamente, no había simplemente desmayado.
Todo esto había acontecido para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, había rogado a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo había concedido. Entonces había venido y se había llevado el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, había venido trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Juan había ayudado en el entierro, sin saber que estaba participando en el cumplimiento de la profecía de Isaías, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. El sepulcro de José había recibido al que había venido a dar vida a los muertos. El primer día de la semana, María Magdalena había llegado de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y había visto quitada la piedra del sepulcro. Entonces había corrido, y había venido a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les había dicho: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Pedro y Juan habían salido corriendo hacia el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero Juan había corrido más aprisa que Pedro y había llegado primero al sepulcro. Bajándose a mirar, había visto los lienzos puestos allí, pero no había entrado. Llegó luego Simón Pedro tras él, y había entrado en el sepulcro, y había visto los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces había entrado también Juan, que había llegado primero al sepulcro, y había visto, y había creído, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. La disposición de los lienzos había sido la evidencia convincente. No estaban desarreglados como si el cuerpo hubiera sido robado, sino dispuestos como si Jesús simplemente hubiera salido de ellos, como una mariposa de su capullo. Juan había visto y había creído. Se habían vuelto los discípulos a los suyos, pero María se había quedado fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se había inclinado para mirar dentro del sepulcro, y había visto a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le habían dicho: mujer, ¿por qué lloras? Les había dicho: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se había vuelto, y había visto a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le había dicho: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le había dicho: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le había dicho: María. Volviéndose ella, le había dicho: Raboni, que quiere decir maestro. La voz había sido inconfundible. El buen pastor había llamado a su oveja por nombre, y ella había reconocido su voz inmediatamente. Jesús le había dicho: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena había ido para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, había venido Jesús y puesto en medio, les había dicho:
paz a vosotros. Habiendo dicho esto, les había mostrado las manos y el costado. Los discípulos se habían regocijado viendo al Señor. Entonces Jesús les había dicho otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, había soplado y les había dicho, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no había estado con ellos cuando Jesús había venido. Le habían dicho, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les había dicho, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego había dicho a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás había respondido, Señor mío y Dios mío. Era la confesión más directa de la divinidad de Cristo en todo el Evangelio. Jesús le había dicho, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan había reflexionado sobre todas estas cosas mientras escribía. Hizo también Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Era el propósito central de todo su evangelio, provocar fe salvadora en Jesús como el Mesías e Hijo de Dios. No había escrito para satisfacer curiosidad histórica, sino para confrontar a cada lector con la decisión más importante de sus vidas. Después de esto, Jesús se había manifestado otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Juan había regresado al lugar donde todo había comenzado, al mar donde había dejado sus redes para seguir al Maestro. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les había dicho, voy a pescar. Ellos le habían dicho, vamos nosotros también contigo. Habían salido y habían entrado en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Era como un eco de aquella primera noche, cuando habían trabajado toda la noche sin pescar nada, hasta que Jesús había venido. Cuando ya iba amaneciendo, se había presentado Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Había dicho, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le habían respondido, no. Él les había dicho, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la habían echado y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba había dicho a Pedro, es el Señor. Juan había sido el primero en reconocerlo, como había sido el primero en creer en el sepulcro vacío. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se había ceñido la ropa, porque se había despojado de ella, y se había echado al mar. Los otros discípulos habían venido con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, habían visto brasas puestas, y un pez encima de ellas y pan. Jesús les había dicho, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y siendo tantos, la red no se rompió. Juan había notado el número exacto, como pescador experimentado que había sido. Jesús les había dicho, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se había atrevido a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, y tomó el pan y se lo dio.
y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando habían comido, Jesús había dicho a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». La pregunta había cortado directo al corazón de Pedro. «Sí, Señor, tú sabes que te amo», había respondido Pedro. Jesús le había dicho: «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le había respondido: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le había dicho: «Pastorea mis ovejas». Le había dicho la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se había entristecido de que le dijese la tercera vez: «¿Me amas?», y le había respondido: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le había dicho: «Apacienta mis ovejas». 3 veces había negado a Jesús, 3 veces había sido restaurado. El amor había triunfado sobre la debilidad, la gracia sobre el fracaso. Luego había venido la profecía: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Juan había entendido que esto decía dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, había añadido: «Sígueme». Volviéndose Pedro, había visto que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: «Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?». Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: «Señor, ¿y qué de éste?». Jesús le había respondido: «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú». Esta palabra se había extendido entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le había dicho que no moriría, sino: «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?». Juan había vivido para ver el cumplimiento parcial de estas palabras. Había sobrevivido a todos los otros apóstoles, había sido testigo de la destrucción de Jerusalén, había visto el Evangelio extenderse hasta los confines del mundo conocido. Su longevidad había sido un don para la Iglesia, preservando los recuerdos más íntimos de Jesús hasta el final del primer siglo. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Al escribir estas palabras finales, Juan había sentido el peso de la eternidad. Durante más de 60 años había llevado en su corazón estos recuerdos sagrados. Había visto el rostro de Dios en carne humana. Había escuchado palabras que ningún oído humano merecía escuchar. Había presenciado obras que desafiaban toda lógica natural. Su evangelio no era simplemente una biografía, era un testimonio legal, una declaración jurada ante el tribunal de la historia humana. Había visto, había tocado, había caminado con la palabra de vida. Su testimonio era verdadero porque había sido testigo ocular de la verdad misma encarnada. Los años habían pasado como un río caudaloso. Juan había visto a Pedro crucificado cabeza abajo en Roma, había conocido la muerte heroica de Pablo, había presenciado el martirio de incontables hermanos que habían preferido morir antes que negar al Señor que los había comprado con su sangre. Él mismo había sufrido persecución, había sido exiliado a Patmos, había conocido el costo de seguir a Cristo. Pero a través de todas las pruebas, todas las lágrimas, todas las persecuciones, una verdad había permanecido constante. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta verdad había sostenido a Juan en las noches más oscuras, lo había consolado en las pérdidas más dolorosas, lo había fortalecido cuando las fuerzas le fallaban. Ahora, en sus últimos años,
Mientras dictaba estos recuerdos sagrados, Juan sentía la urgencia de transmitir no solo los hechos, sino el significado eterno de lo que había presenciado. El mundo estaba cambiando. Nuevas generaciones estaban surgiendo que no habían conocido a los testigos oculares. Herejías sutiles se infiltraban en las iglesias, distorsionando la verdad sobre la persona de Cristo. Por eso había escrito con tanta precisión, con tanto cuidado, con tanto amor. Cada palabra había sido pesada en las balanzas de la eternidad. Cada relato había sido preservado no solo como historia, sino como invitación. Porque el propósito no era informar, sino transformar. No era educar, sino salvar. En cada página de su evangelio, Juan había pintado un retrato de Jesús que revelaba tanto su humanidad perfecta como su divinidad absoluta. Lo había mostrado cansado junto al pozo de Jacob, pero también caminando sobre las aguas. Lo había presentado llorando junto a la tumba de Lázaro, pero también resucitándolo de entre los muertos. Lo había descrito siendo arrestado y crucificado, pero también saliendo del sepulcro en triunfo sobre la muerte. Este era el Jesús que Juan había conocido, completamente humano, completamente divino, el Dios hombre que había venido a reconciliar el mundo consigo mismo. No un Jesús disminuido por la especulación filosófica, no un Cristo diminuto creado por la imaginación humana, sino el Señor de gloria que se había despojado a sí mismo para salvar a los perdidos. Cada milagro registrado en su evangelio había sido una señal que apuntaba a una realidad más profunda. El agua convertida en vino revelaba que Jesús era el novio celestial que traía gozo a las bodas del Cordero. La multiplicación de los panes mostraba que Él era el pan verdadero que satisfacía el hambre espiritual del alma humana. La sanidad del ciego de nacimiento proclamaba que Él era la luz del mundo que abría los ojos espirituales. La resurrección de Lázaro anunciaba que Él era la resurrección y la vida. Cada declaración «Yo soy» había sido una revelación progresiva de su identidad divina. Yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera. No eran simplemente metáforas hermosas, eran declaraciones ontológicas de lo que Él es en su ser esencial. Juan había estructurado cuidadosamente su evangelio para llevar al lector en un viaje de descubrimiento. Desde el prólogo majestuoso que proclamaba la divinidad eterna del Verbo, hasta el testimonio final de Tomás, Señor mío y Dios mío. Cada capítulo había construido sobre el anterior, revelando más y más de la gloria incomparable de Cristo. Los discursos largos que Juan había preservado no eran simplemente enseñanzas teológicas, eran revelaciones del corazón de Dios. En ellos, Jesús había abierto su alma, había revelado sus más profundos deseos, había expresado su amor apasionado por la humanidad perdida. Eran ventanas hacia la Trinidad, revelaciones de la relación eterna entre el Padre y el Hijo. La oración del capítulo 17 había sido especialmente preciosa para Juan. En ella había visto la intercesión de Cristo no solo por los 11, sino por todos los que creerían a través de su testimonio. Se había visto a sí mismo en esa oración y había visto a cada creyente futuro que leería su evangelio. Era una oración que abarcaba los siglos, que incluía a cada alma que vendría a Cristo por fe. El relato de la pasión había sido el más difícil de escribir. Juan había revivido cada momento doloroso, la traición de Judas, la negación de Pedro, el juicio injusto, la crucifixión brutal. Pero incluso en esos momentos más oscuros, había visto la gloria de Cristo brillando a través del sufrimiento. En la cruz, Jesús no había sido víctima, sino victorioso. No había sido derrotado, sino triunfante.
Consumado es, había sido el grito que había cambiado todo. La obra de redención había sido completada. El precio había sido pagado. La justicia había sido satisfecha. El amor había sido demostrado. La muerte de Cristo no había sido un final trágico, sino el clímax glorioso del plan eterno de salvación. La resurrección había validado todo lo que Jesús había enseñado, todo lo que había prometido, todo lo que había declarado sobre sí mismo. El sepulcro vacío había sido la firma de Dios en el documento de redención, el sello divino que autenticaba la misión mesiánica de Jesús. Juan había incluido cuidadosamente los encuentros post-resurrección para mostrar tanto la continuidad como la transformación del Cristo resucitado. Era el mismo Jesús que había caminado con ellos durante 3 años, pero ahora glorificado, ahora en un cuerpo que podía aparecer y desaparecer, que podía pasar a través de puertas cerradas, pero que aún podía comer y ser tocado. La restauración de Pedro había sido particularmente significativa para Juan. Había visto cómo la gracia de Cristo había alcanzado al discípulo caído, cómo el amor había triunfado sobre el fracaso, cómo el perdón había restaurado la comunión rota. Era un mensaje de esperanza para todos los que habían fallado, para todos los que habían negado a Cristo en momentos de debilidad. Al concluir su evangelio, Juan había sido consciente de que había seleccionado solo una pequeña fracción de todo lo que Jesús había hecho y dicho. Los 3 años del ministerio público habían estado llenos de milagros, enseñanzas, conversaciones y encuentros que transformaron vidas. Pero había elegido aquellos eventos que mejor servían a su propósito: demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Este propósito había sido soteriológico desde el principio. Juan no había escrito para académicos que buscaban información histórica, sino para almas que buscaban vida eterna. Cada página había sido una invitación, cada capítulo una oportunidad para que el lector confrontara la verdad sobre Jesús y respondiera con fe. La fe había sido el tema central del Evangelio. No la fe ciega o irracional, sino la fe basada en evidencia sólida, testimonio confiable y revelación divina. Juan había presentado evidencia tras evidencia de la divinidad de Cristo, testimonio tras testimonio de su poder sobrenatural, revelación tras revelación de su amor redentor. Pero había reconocido que la fe era más que asentimiento intelectual, era entrega personal, confianza absoluta, compromiso total. Era la respuesta del alma humana a la revelación divina, la apertura del corazón al amor de Dios, la rendición de la voluntad a la voluntad divina. El Evangelio de Juan había sido escrito para provocar esta respuesta de fe, no para convencer a escépticos irremediables o para satisfacer a críticos hostiles, sino para tocar corazones sinceros que buscaban la verdad, para iluminar mentes abiertas que deseaban conocer a Dios, para guiar almas sedientas hacia la fuente de agua viva. En cada encuentro que había relatado, Juan había mostrado cómo Jesús se encontraba con personas donde estaban y las llevaba hacia donde necesitaban estar. Nicodemo había venido de noche lleno de preguntas religiosas y había aprendido sobre el nuevo nacimiento. La mujer samaritana había llegado al pozo buscando agua natural y había encontrado agua viva. El ciego de nacimiento había sido sanado físicamente, pero había recibido vista espiritual aún más importante. Esta era la metodología de Cristo: encontrar a las personas en su necesidad y revelarles su provisión, confrontarlas en su pecado y ofrecerles su salvación, desafiar su comprensión limitada y expandir su visión hacia las realidades eternas. Juan había visto esta metodología en acción durante 3 años.
Había observado cómo Jesús había tratado con cada persona como individuo único, cómo había adaptado su mensaje a las necesidades específicas de cada alma, cómo había mostrado compasión sin comprometer la verdad, cómo había ofrecido gracia sin excusar el pecado. Este enfoque personal había caracterizado todo el ministerio de Jesús. No había venido con un mensaje genérico para las masas, sino con una palabra específica para cada corazón. La mujer en el pozo había necesitado escuchar sobre la adoración verdadera. El joven rico había necesitado confrontar su idolatría. Nicodemo había necesitado entender el nuevo nacimiento. Cada encuentro había sido único, personalizado, transformador. Juan había experimentado esta atención personal de Cristo en su propia vida. Desde aquel primer día, cuando Jesús lo había llamado a seguirlo, había conocido el amor particular del Salvador. No un amor general y abstracto, sino un amor específico y personal, que lo conocía por nombre, que entendía sus luchas, que celebraba sus victorias, que lo consolaba en sus fracasos. Este amor personal había sido el motivo detrás de todo el Evangelio. Juan había escrito no como un historiador distante, sino como un testigo amoroso que había conocido el amor de Cristo y quería que otros lo experimentaran también. Había escrito desde el desbordamiento de un corazón que había sido transformado por ese amor. El discípulo que había sido conocido como hijo del trueno por su temperamento explosivo, había sido transformado en el apóstol del amor. La transformación no había sido superficial o cosmética, había sido radical y completa. El mismo amor que había recibido de Cristo había llegado a caracterizar su propia vida y ministerio. Esta transformación había sido evidencia del poder del Evangelio que proclamaba. No era simplemente una historia sobre alguien que había vivido y muerto hace mucho tiempo, era una realidad presente que continuaba transformando vidas. El mismo Jesús, que había caminado por las orillas de Galilea, continuaba caminando por los corazones humanos. El mismo poder que había resucitado a Lázaro continuaba dando vida espiritual a los muertos en delitos y pecados. Juan había visto esta realidad una y otra vez durante su largo ministerio. Había visto vidas transformadas por el poder del Evangelio. Había presenciado milagros de gracia que rivalizaban con los milagros físicos de Jesús. Había observado cómo el mensaje de Cristo continuaba cambiando corazones y destinos eternos. Por eso había escrito con tanta pasión, con tanta urgencia, con tanta esperanza. Sabía que las palabras que registraba tenían poder para transformar vidas, para salvar almas, para cambiar destinos eternos. No eran simplemente palabras en pergamino, eran portadoras de vida eterna. Al dictar las palabras finales de su Evangelio, Juan había sentido tanto satisfacción como anhelo. Satisfacción porque había cumplido la tarea que Dios le había encomendado. Había preservado el testimonio que le había sido confiado. Había dejado un legado que sobreviviría mucho más allá de su vida terrenal. Pero también anhelo, porque sabía que había tanto más que podría haber incluido, tantas otras conversaciones, tantos otros milagros, tantas otras revelaciones de la gloria de Cristo. Pero había aprendido a confiar en la soberanía de Dios. El Espíritu Santo había guiado su selección de material, había supervisado su composición, había garantizado que exactamente lo que necesitaba ser preservado había sido preservado. Nada esencial había sido omitido, nada superfluo había sido incluido. El Evangelio que había completado era perfecto para el propósito para el cual había sido escrito. Era suficiente para conducir al lector a la fe salvadora en Cristo, completo en su presentación de la verdad esencial sobre la persona y obra del Salvador, efectivo en su llamado a la respuesta personal. Juan había envejecido en el proceso de escribir, pero su pasión por Cristo había permanecido fresca y vibrante.
Los años no habían disminuido su amor por el Salvador, si acaso lo habían intensificado. Cada año de caminar con Cristo había revelado nuevas profundidades de su amor, nuevas dimensiones de su gracia, nuevas razones para adorarlo. Esta frescura continua del amor había sido otra evidencia de la realidad de lo que proclamaba. Si Jesús hubiera sido simplemente un maestro humano brillante, el tiempo habría disminuido el impacto de sus enseñanzas. Si hubiera sido solo un ejemplo moral inspirador, los años habrían erosionado la admiración inicial. Pero porque era el Hijo eterno de Dios, su impacto había crecido con el tiempo. Su relevancia había aumentado con la experiencia. Su atractivo se había profundizado con la madurez. Juan había descubierto que conocer a Cristo era un proceso de toda la vida que nunca se agotaba. Cada día había traído nuevas oportunidades para conocerlo mejor. Cada experiencia había revelado nuevas facetas de su carácter. Cada desafío había demostrado nuevas dimensiones de su poder y gracia. Esta era la vida eterna que Jesús había prometido. No simplemente duración sin fin, sino calidad de vida que conocía a Dios íntimamente. Juan había comenzado a experimentar esta vida eterna el día que había creído en Cristo, y sabía que continuaría experimentándola por toda la eternidad. Ahora, al concluir su testimonio escrito, Juan extendía esta misma invitación a cada lector futuro. Las palabras que había preservado no eran reliquias del pasado, sino oferta presente. El Cristo sobre quien había escrito no era figura histórica distante, sino Salvador vivo y presente que continuaba ofreciendo vida eterna a todos los que creían en su nombre. Querido hermano, querida hermana que has leído hasta aquí, el mismo Jesús que cambió la vida de Juan está llamándote hoy. El mismo amor que transformó al pescador de Galilea quiere transformar tu vida. La misma gracia que salvó al discípulo amado está disponible para ti. No permitas que esta historia permanezca como simple relato histórico en tu mente. Permite que se convierta en realidad personal en tu corazón. Cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y tendrás vida eterna en su nombre. Y si ya has creído, si ya has experimentado esta vida transformadora, entonces te invito a unirte a la gran cadena de testigos que se extiende desde Juan hasta nuestros días. Comparte esta historia, proclama esta verdad, vive este evangelio. Suscríbete a nuestro canal para continuar descubriendo las profundidades insondables de la palabra de Dios. Acompáñanos en los próximos videos mientras exploramos más tesoros de las Sagradas Escrituras. Porque la historia que Juan comenzó a contar hace 2000 años continúa escribiéndose hoy, y tú puedes ser parte de ella.